Buenas tardes. Mi nombre es Chendel Pineda Cuyas de Vidal, abogada de profesión, peruana, nacida en la provincia constitucional del Callao, en donde vivo. El presente video lo hago para rectificar la información vertida por la periodista y además también abogada Rosa María Palacios en su programa Sin Guión, respecto a la justificación que ella da a lo que muchos están llamando golpe de Estado. Vamos a escuchar en qué sustenta ella de que lo sucedido en nuestro país, es un golpe de Estado. A ver. Un golpe de Estado, porque algunos dicen golpe de Estado. Voy a tratar de explicarles con la Constitución en la mano, que es lo que importa, por qué esto se configura en un golpe de Estado. Y vamos a empezar por el artículo 117 de la Constitución. ¿Qué dice el 117? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Solo por eso puede ser acusado. ¿Acá dice delito común? No. ¿Acá dice delito anterior al ejercicio de su cargo como presidente? No. No dice nada de delito, porque el presidente por el 117 está protegido hasta que termine su periodo. Efectivamente, por el artículo 117 estamos hablando de una acusación al presidente de la República. Situación que no se está dando acá y que no se dio y que no se vio en el Congreso, porque el presidente no ha sido acusado. Se está investigando el tema de los delitos, ¿no? En todo caso, ese no ha sido el sustento. No estamos hablando, ni jamás se habló respecto de delitos y no ha sido sustentada la vacancia por un tema de delitos. A ver, continuamos escuchando. Es más, en el artículo 113, que establece las causales de vacancia del presidente de la República, dice: la presidenta de la República vaca por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Es decir, solo se le acusa y se le persigue y se le sanciona por alguna de esas infracciones, se le destituye. Ayer al presidente se le ha destituido. Pero hay algo más. A ver, parece que cuando leyó la doctora Rosa María Palacios el artículo 117, hizo una correcta lectura. Y la interpretación también fue correcta. Sin embargo, cuando hace lectura del artículo 113 de la Constitución, que yo la tengo en mis manos, el artículo 117 contiene 5 incisos, pero ella lee únicamente el inciso 5, respecto de la destitución tras haber sido sancionado por alguna infracción mencionada en el artículo 117, situación que tampoco se ha dado. El artículo 113 dice, para que lo tengan completo, la presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente de la República. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3. Aceptación de su renuncia al Congreso. Por el Congreso, perdón. 4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución, tal cual como lo manifestó Rosa Palacios. Y interpretando únicamente este artículo, este inciso, el inciso 5, ella considera que había una destitución ilegal toda vez que se le ha destituido sin considerar que, de acuerdo al artículo 117, el presidente solamente puede ser acusado por los delitos ya mencionados. Cuando hablamos de acusación, estamos hablando de un proceso judicial que va a iniciar una fiscalía. De eso no estamos hablando. El presidente ha sido vacado por el inciso
3 del artículo, el inciso 2 del artículo 113. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Y tenemos que resaltar, declarada por el Congreso. Entonces, ¿qué es una incapacidad moral o una incapacidad física? Acá tenemos que separar dos cosas, la parte moral y la parte física. Cuando hablamos de la parte física, estamos hablando de cualquier discapacidad o incapacidad que provenga de la parte física del ser humano. Un problema del corazón, un problema de riñones, un problema de enfermedad mental. ¿Qué es lo que dice al respecto la señora periodista? El artículo 114 dice que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende, digamos temporalmente, por hallarse el presidente, sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Impedir las elecciones, por ejemplo, te somete a un proceso judicial. No se te destituye, se te suspende mientras dura el proceso. Solo suspensión cuando hay proceso. La destitución. Efectivamente, acá dice el artículo 114 que se suspende el ejercicio, pero se olvidó decir que también que son dos incisos. Lee únicamente el inciso 2. El inciso 1 dice incapacidad temporal del presidente declarada también por el Congreso. Incapacidad temporal. Entonces habrá que analizar si lo que sucedió con el presidente fue una incapacidad temporal o permanente. Continuamos escuchando. La destitución es cuando ya ha terminado el proceso y solo por esas 4 faltas establecidas, constitucionales establecidas en la Constitución. ¿Qué ha hecho el Parlamento ayer? Ha destituido a un presidente por una falta que no está contemplada en la Constitución, sin siquiera permitir que se abra un proceso judicial o discutir una suspensión en el ejercicio. Señora periodista Rosa María Palacios, al presidente no se le ha vacado ni se le ha suspendido por el inciso 5, que habla respecto a una sanción. Tampoco se le ha suspendido por el inciso 2 del artículo 114, por hallarse en un proceso judicial. El proceso judicial lo sabemos todos. No hay proceso judicial contra el presidente o contra el expresidente. No hay todavía. Lo que está es una etapa de investigación. No confundamos. Acá no podemos estar engañando a la población. Usted es una periodista y tiene las puertas abiertas para comunicar a la población, pero tampoco para que esté engañando. Claramente, no se está aplicando el artículo 117. No hay proceso judicial. Ya tocará al fiscal hacer la acusación respectiva, sustentada y con pruebas. Pruebas que todos sabemos existen, que todos le hemos leído, que todos lo hemos visto. Y que ya le tocará al fiscal presentar y sustentar ante un órgano jurisdiccional. Y será un órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, quien finalmente sancione. Esto no le corresponde al Congreso. El Congreso lo que ha hecho es una cosa muy diferente. El Congreso lo que ha determinado es la incapacidad moral. Y la ha determinado en base a medios probatorios. La incapacidad moral no se va a medir en un proceso judicial. Esa incapacidad se está midiendo en el Congreso. No está engañando a la población. Por el proceso judicial, que reitero, no existe, porque está en etapa de investigación fiscal preparatoria, ni siquiera preparatoria, preliminar. ¿Qué ha hecho el Congreso? Ha usado el artículo 113, que dice esto, y quiero que lo escuchen bien. Y escúchenlo la bien presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física, todo junto, permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. ¿Esto qué quiere decir?
que el presidente no está habilitado para gobernar porque tiene un problema físico o mental. No porque le mintió a alguien, no porque dijo algo, porque los delitos no... Nuevamente, señora periodista, usted está manipulando la norma. La norma dice: la presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física. No es moral y física. Física. No es todo junto, como usted lo dice. Y no se lo ha votado porque tengo un problema psiquiátrico. No se lo ha votado porque tengo un problema físico, sino por un tema moral. Porque hay inmoralidad. Entonces vayamos a lo que realmente es esto. Incapacidad moral permanente. Veamos. Y lo vamos a ver cualquiera en nuestra computación. Googleemos. Vamos a googlear. ¿Qué es la moral? Acá tenemos una definición moral. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan comúnmente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo. Por ejemplo, decir la verdad es moral. Entonces, señora Rosa María Palacios, usted dice que a él no se le está acusando por mentir. Sí, mentir a la nación es inmoral. Decirlo, conducir a tus subalternos es inmoral. Decirle a tu trabajador que mientan por ti es inmoral. Porque dependen económicamente de ti, eso es inmoral. Pararte frente a toda la nación y mentir es inmoral. Y no lo hizo una vez, lo hizo 1, 2 veces. En la primera moción de vacancia, mintió. Se presentó a programas de televisión a seguir mintiendo. Finalmente, aceptó sus mentiras y dijo que es cierto los audios. Aceptó que mintió. Quizás podría haberse merecido una sanción de inmoralidad temporal. ¿Pero qué pasó? Siguió mintiendo. Siendo presidente de la región de Moquegua, mintió. Siendo presidente, mintió. En la primera moción de censura, mintió. En esta segunda moción de vacancia, mintió. Y nos sigue mintiendo. ¿Acaso no hay una inmoralidad permanente? ¿No hay una inmoralidad permanente en ello? ¿O usted no sabe lo que es inmoralidad? ¿No lo sabe? Ahora, incapacidad. ¿Qué es incapacidad? Volvemos a googlear. Y encontramos acá, en el diccionario: carencia de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo. El presidente ha sido inmoral porque miente. Por tanto, la causal por la cual se le ha vacado y se sustentó la moción de vacancia fue por su permanente incapacidad. Permanente, lo hizo una y otra vez. Mintió, miente y seguramente seguirá mintiendo. Y esta debe ser declarada por el Congreso. Es de más decir que no hay pruebas de que ha mentido. Él ha aceptado sus mentiras. Lo vemos todos en las noticias, salió en las noticias, en los periódicos.
tantos y tantos WhatsApps, las grabaciones que le hicieron. Está demostrada esa incapacidad moral. Si queremos resumir una palabra, es inmoral y se vaca por inmoral. Por tanto, si ahí es inmoralidad y el Congreso declara que es inmoral, entonces el Congreso se está sujetando a lo que dice la Constitución. Porque la Constitución es bien clara. El camino es que esta incapacidad moral permanente sea declarada por el Congreso. Y así ha sido, declarada por el Congreso. Por tanto, hay legalidad. No hay golpe de Estado. Rosa María Palacios, no confundas, no mientas, no engañes. Porque hay quienes somos abogados y sabemos leer la norma. Nos sigue engañando más a la población. No mienta. No sea inmoral. Quizás no la podemos a usted vacar ni censurar por moral, no sé. O se cree inalcanzable porque está en la televisión. Y fíjese, qué responsabilidad la suya. Invocar el artículo 46 de la Constitución, insurgencia popular, por Dios. ¿Qué dice el artículo 46? Lo vuelvo a repetir. Ella lo leyó. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quien asume funciones públicas en violación a la Constitución y las leyes. El presidente del Congreso, que ha asumido ahora la presidencia de la República, lo ha hecho sin violar el orden constitucional, sin violar la Constitución. Por tanto, no corresponde insurgencia. Y es muy fácil llamarle desde la pantalla y decir, salgan. Generen inestabilidad. La inestabilidad se está generando por eso. ¿Por qué no sale usted a la calle y se pone a pelear con la gente que está afuera? Porque es bonito llamar y decir que salga cuando uno no está ahí en las calles. Qué irresponsabilidad la suya. Qué inmoralidad. ¿De verdad? Qué inmoralidad. Y mira que todavía hay más cosas. Usted dice acá, voy a resaltar algo que usted indicó. Acá usted dice que el Congreso, ¿acaso el Congreso va a respetar algo? Usted dice que van a dar el indulto a Humala. Ese es el plan. ¿Usted conoce el plan? ¿Hay un plan? ¿Y usted tiene conocimiento del plan? Pues denúncielo. En su calidad de comunicadora social y de abogada, tiene la obligación moral, mínimamente moral, de denunciarlo. Denúncielo. No tenemos que estar en las redes sociales acusando y hablando de conspiraciones sobre las cuales no hay prueba alguna. Me parece que inmoral es usted. Claro, si usted no entiende la inmoralidad del presidente, pues menos la va a entender usted misma. Y yo le hablo como una ciudadana peruana que sabe leer la Constitución.